Amigos de Una California, ya estamos de regreso y mire, vamos a retomar un tema que sigue siendo bien interesante y es el tema de las pensiones alimenticias. Hay muchas dudas, desde qué edad, a qué edad termina la obligación, por ejemplo, de pagar pensiones. Preguntas, ¿es solamente al papá al que se le cobran las pensiones o se le puede pedir a los abuelos, etcétera? Hay muchas preguntas. Está con nosotros la abogada Elvira Luna. ¿Cómo está, abogada? Muy buenos días. Hola, buen día. Muy contenta de estar aquí con ustedes hoy en Hola California para poder aclarar todas estas dudas de este tema tan importante. Y muchas que siguen surgiendo, porque a pesar de que puedas decir, bueno, es obligación de ambos padres el mantener a los hijos, pues todavía siguen surgiendo más preguntas y hay veces que pues para despejarse es necesario el especialista. Claro que sí, estoy a sus órdenes. Platíquenos primero en qué consiste o cuándo se puede llegar a dar una pensión alimenticia. Bueno, para empezar, siempre que hablamos de pensión alimenticia se nos vienen a la mente los hijos, los niños, las personas menores de edad, personas que son dependientes. Y es así, siempre los padres, mamá y papá, tienen la obligación por ley de alimentar, de ver por sus hijos. ¿Qué incluye la pensión alimenticia? Cubrir todas sus necesidades y calidad de vida, como puede ser su educación, la recreación, la salud, el pagar las colegiaturas, la comida, la vestimenta, el techo, el que viva con ciertas comodidades, todo de acuerdo a las posibilidades que tienen mamá y papá de brindarle esos requerimientos. Exacto. Abogada, ahora, ¿cuáles son las edades, bajo qué circunstancias se podría dar esta pensión alimenticia? Ok, las edades, para empezar, son las personas menores de edad. Todas las personas que tienen menos de 18 años tienen el derecho de que se les pague o se les cumpla o se les cubran sus necesidades alimentarias. Sin embargo, hablando de los hijos y de las hijas, esta edad puede ampliarse hasta que ellos terminen de estudiar y se amplía por esa edad. Anteriormente se creía que hasta los 25 años, sin embargo, actualmente, por ejemplo, de las universidades, los muchachos están saliendo a los 21, 22 años. Entonces, hay esta edad, este criterio judicial o legal en el cual a partir de que terminan su educación y pueden valerse por sí mismos, hasta esa edad concluye la obligación de los padres de mantenerlos. Y esto es muy importante porque ¿qué pasa si un hijo deja de estudiar a los 18 años y quiere entrar a la universidad a los 30 años? Podría decirse que aquí ya no lo cubre. ¿Por qué? Porque esta obligación de los padres continúa siempre y cuando sigue estudiando de acuerdo a su edad cronológica. Un hijo puede decir, no, pues yo tengo 40 años y ahora quiero regresar a la universidad y voy a demandar a mis papás por la pensión alimenticia. No es así. Tiene que ir de acuerdo a su edad cronológica y siempre y cuando no deje de estudiar. Y pongo nada más el tema también, los padres cuando son adultos y no tienen la manera de sobrevivir, también tienen derecho a recibir pensión alimenticia, al igual que las parejas, los ex esposa, ex esposo, cuando tienen algún tipo de dependencia o tuvieron algún tipo de dependencia económica durante el matrimonio. Licenciada, por ejemplo, si yo tengo a mis hijos con una persona que ya tiene hijos, que está casado, también tiene derecho a mis hijos a pedir esa manutención. ¿De qué manera es la proporción? Claro, es súper importante tu pregunta porque la ley no señala hijos de primera, hijos de segunda. Este hijo tiene menos derecho porque es producto de una relación, no de un matrimonio. Esto no es así. Muchas veces la gente piensa eso, no es así. Si es un hijo reconocido legalmente, tiene derecho a que sus padres le brinden pensión alimenticia independientemente de que esa persona esté unido en matrimonio con otras o tenga otros hijos. También hay ese mito de que si yo, por ejemplo, tengo 16 años o 18 años y sigo estudiando, pero resulta que mi papá o mi mamá tiene otros hijos más pequeños con otra persona, pues como que hubiera preferencia por esos niños más pequeños, y no es así. Hay la obligación
por todos aquellos hijos productos de cualquier tipo de relación que tengan derecho de seguir recibiendo alimentos. ¿Y qué pasa en el caso del padre, madre que no está trabajando? ¿Se le puede pedir pensión a algún otro familiar? Ok, esto también es muy importante porque incluso actualmente se recurre a algunas prácticas fraudulentas y mucho ojo porque esto puede ser un delito. Hay personas que dejan de trabajar, que cuando les empiezan a descontar, por ejemplo, vía nómina, que les llega un oficio de un juez donde se les va a descontar la pensión para sus hijos, empiezan a recurrir a prácticas fraudulentas o de simulación de ingresos con la finalidad de dar menos pensión o no dar pensión a los hijos y dejan de trabajar. Entonces, ojo, porque el que no trabajes no significa que tu obligación termina. La obligación de papá y mamá siempre existe. Y también el tema que me decías ahorita de los abuelos, a veces se dice, pues mi papá gana muy poco dinero o mi mamá gana muy poco dinero o no trabajan, entonces yo voy a demandar a mis abuelos o vamos a demandar a los abuelos porque tienen ingresos, porque tienen una mejor forma de vida y pueden incluso mantenerme con ciertos lujos o mejores condiciones. Y esto no es así. No se puede obligar a los abuelos, aunque tengan más posibilidades económicas, si está el papá o mamá. Los abuelos son obligados únicamente cuando hay la imposibilidad legal de los padres, que significa que alguno de ellos fallezca, por ejemplo, o que estén impedidos, que tengan una discapacidad, por ejemplo, que les impida realmente trabajar, pero esto debe de estar así acreditado por la ley. Doctora, maestra, ¿en qué otras circunstancias de pronto se convierten en mitos urbanos, ¿no? Como el que decía de que demandas al abuelo, etcétera, etcétera. ¿Qué otros errores son comunes cuando se habla de este tema? Claro, un mito, se puede decir, común, que se piensa muchísimo, es que solo los hombres, los papás, por ejemplo, son los obligados a pagar pensión. Y esto no es así. Por ejemplo, cuando hablamos de hijos, si hay una separación, cuando una pareja vivió juntos, por ejemplo, en concubinato, o después de un divorcio, si estuvieron casados, o simplemente de cualquier tipo de relación nace un bebé, resulta que quien está obligado a pagar esa pensión alimenticia es con quien no vive ese niño, esa niña, ese adolescente, ese joven. Entonces, si los niños, si los hijos y las hijas se quedan viviendo bajo la custodia, por ejemplo, de papá, la mamá es la obligada a pagar pensión alimenticia. Entonces, esto es bien importante porque incluso me han tocado casos de mamás donde el papá tiene a cargo a los hijos y ella los demanda por pensión para los hijos, y esto es inviable jurídicamente hablando. ¿Quién debe de pagar la pensión? El que no tiene a su cargo a los hijos, y esto es súper importante. No es el padre siempre el obligado, no queda excluida siempre la mamá, es ambos de acuerdo a ciertas condiciones del caso, pero para empezar, con quien vive el niño, obviamente le cubre su necesidad alimentaria viviendo con ellos. Eso es. Ya por último, porque se nos acabó el tiempo, doctora, papás con doble nacionalidad, ¿dónde se lleva el juicio? Si viven en México, pero a lo mejor la mamá o el papá es americano, los niños son americanos con doble nacionalidad, ¿aquí qué aplica? ¿En qué país aplica la ley? No te escuché muy bien nada más esto de doble nacionalidad. Supongo que por este tema fronterizo, los hijos que nacen allá o que el papá trabaja allá. Ok, esto es súper importante porque todos sabemos, sobre todo más en frontera, que existe esta institución en Estados Unidos de protección a menores que es el Child Support. Entonces es muy importante porque un padre, por ejemplo, que vive, que trabaja o vive en Estados Unidos, o una madre que trabaja o que vive en Estados Unidos, incluso que va y viene todos los días a trabajar, y el niño, la niña está aquí, sea ciudadano americano o sea mexicano, tiene derecho, a través también de un procedimiento, a que se le cubra esa pensión alimenticia, y a través de un procedimiento internacional que se lleva a cabo ante un juez, también se le puede obligar a ese papá. Entonces, mucho ojo, el que trabajen allá o el que sean ciudadanos americanos no los exime
de la obligación de pagar a pensión alimenticia para sus hijos, hombres y mujeres, ¿eh? Perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias, licenciada, por habernos apoyado como siempre con todas estas dudas y le esperamos pronto para que nos siga resolviendo más porque siguen surgiendo. Claro que sí, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonito día. Gracias. Bueno, pues ahí está. Seguiremos, por supuesto, ahondando porque hay muchos errores que cometemos de manera legal suponiendo. Y luego en este caso también las proporciones de cuánto es que le toca, si tiene más hijos, No, y te voy a decir una cosa, yo conozco gente todavía ahorita en este siglo, aunque usted no lo crea, que siguen pagando pensiones y se les niega ver a los hijos. O sea, no entiendo de qué manera procede, no sé por qué sigue procediendo y aún así cuando la persona tiene serios problemas. O cuando por ejemplo, los violentan emocionalmente para el contra del otro papá. No, con tantas cosas, ¿verdad? Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con eso.